Hola amigos, seguimos con la historia de España, de la historia reciente de España. España 3 para no perder el hilo, pero es el capítulo 4, los creadores de la leyenda negra. Vamos a hablar de la leyenda negra, la famosísima leyenda negra. Recordad que esto es historia pura y dura, pero contada de manera pues sencillita, sin profundizar. Para eso están los libros de historia. Bueno, Antonio Pérez Fray Bartolomé de las Casas, Guillermo de Orange, se suele decir que la grandeza de un hombre se puede medir por la magnitud de sus enemigos. Esta frase es tremendamente profunda. Esto es un comentario mío, meditadla. Antonio Pérez Fray Bartolomé de las Casas, Guillermo de Orange, dijo: se suele decir que la grandeza de un hombre se puede medir por la magnitud de sus enemigos. Pues España es muy grande porque tiene unos enemigos históricos tremendos y actuales también. Si es lo que dice este señor, dijo este señor. Dicho que no consideramos totalmente válido, pues hay hombres excelsos que tienen enemigos miserables y rastreros, como es nuestro caso, el caso de España, de mi querida España. Este es el caso de España, nación que posee unas gestas esplendorosas y que sus enemigos infames y abyectos han hecho todo lo posible por desprestigiarlas con ignominias, mentiras y patrañas. La leyenda negra. En el imaginario colectivo de la cultura occidental se ha ido tejiendo una red que, cual tela de araña, ha envuelto con sus repugnantes hilos la historia de España, creando y difundiendo mentiras, calumnias y falsedades para deshonrar la ejecutoria de una nación que posiblemente sea la más limpia del orbe. Orbe quiere decir del mundo. Y lo peor de ello es que ese cúmulo de injurias fue comenzado por un español, continuado por otros y aceptado por el resto de las naciones europeas, que continuaron amontonando falacias, mentiras y deshonor sobre la difamación inicial. Antonio Pérez del Hierro fue el iniciador de esta, posiblemente la persona más abyecta e integrante que haya nacido en España. A pulso se ha ganado el remoquete de el Judas español, como lo denominan algunos historiadores. Consideramos que merece la pena extendernos en la descripción de quién fue y exponer la trayectoria de su vida. Nació en 1540, siendo hijo ilegítimo y sacrílego de González Pérez, un clérigo secretario de Carlos I y Felipe II durante los primeros años de su reinado. Comentario. Mientras estaba haciendo esta serie, porque esta serie está prácticamente terminada sobre la historia, pues he decidido que voy a hacer un reportaje sobre los grandes errores que cometió España a lo largo de la historia. Si España no hubiera cometido esos errores, el mundo no sería tal y como lo conocemos en la actualidad. De eso que no os quepa la menor duda. Fin del comentario y sigo. En las contiendas políticas de la corte entre la casa de Éboli y la de Alba, como gran oportunista que era, tomó parte por la primera, y con la protección de Ruy Gómez de Silva, príncipe de Éboli, se educó en las universidades de Alcalá, Lovaina, Salamanca y Padua, consiguiendo una considerable formación. Cuando murió su padre en 1556, pasó a ocupar
su lugar en la Secretaría Real, primero de forma interina, siendo confirmado en la misma en 1567. ¿Fue el instigador, conociéndolo Felipe II, de la muerte del secretario don Juan de Austria, hijo natural de Carlos I, Juan de Escobedo, en el año 1578? Esa es una pregunta que todos los historiadores se han hecho siempre. ¿Fue este Judas el responsable de la muerte de don Juan de Austria, hijo natural de Carlos I? Maquinador como pocos, espiaba a Felipe II por orden del Papa, aunque en teoría la monarquía hispana y el papado eran dos potencias amigas. Por ello, cuando Felipe lo descubrió, utilizó la muerte de Escobedo contra Antonio Pérez. Comentario. En una reacción ya he comentado que la leyenda negra nació, se forjó en Italia. En lo que era, vamos, estaban los estados pontificios y unas ciudades-estado. Italia no existía como tal. Italia es un país muy reciente, que se habla mucho de Cataluña y cosas de estas. O sea, si hay dos países en Europa que tienen un peligro muy serio de dividirse, uno es Italia y el otro es Bélgica. Pero serio, 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 serio. En Bélgica está la mitad de Bélgica francófona, que habla francés, y la otra mitad flamenca, que habla flamenco. Y en Italia el problema está que desde el Vaticano, que está en el centro, en Roma, que es un país independiente, el más pequeñito del mundo, de ahí para abajo es la Italia pobre que siempre ha pertenecido a la corona de Aragón, a España. Y de ahí para arriba está la Italia rica, Milán, Venecia, la Italia rica, donde han estado las ciudades-estado que han sido ricas, siempre. Y por ejemplo, el milanizado, Milán, pues pasaba de manos españolas a manos francesas, así durante siglos. Por lo tanto, en el norte, el norte de Italia, pues se quiere separar del sur de Italia. Ya ha habido varias intentonas. También hay un tercer país que corre un riesgo de fragmentación, que es el Reino Unido. Porque Escocia, que siempre fue un reino, si hacen un referéndum y lo ganan, que todas las encuestas dicen que sí, pues se va a separar del Reino Unido y va a pedir la ingresión en la Unión Europea. Por lo tanto, Inglaterra, el Reino Unido se va a quedar solo con Gales, Inglaterra y Irlanda. Que Irlanda tampoco está de acuerdo en pertenecer a Irlanda del Norte a el Reino Unido. También existe un peligro, pero ahí los ingleses no lo permiten, porque Irlanda del Norte, Inglaterra durante años ha tenido a sus tropas desplegadas ahí, y por eso nació el IRA, que no era un grupo terrorista, era un grupo que quería la unificación de su país, de Irlanda. Utilizaron pues la guerra de guerrillas, pero ellos le llamaron grupo terrorista. No tiene que ver nada, aunque hayan tenido relaciones y contactos, el IRA con la ETA. La ETA es otra historia. La ETA es una cosa española que surgió, algún día lo contaré, que surgió por Sabino Arana y los meapilas nacionalistas vascos. Eso es muy reciente, muy reciente.
porque las Vascongadas nunca han sido un reino, les pasa igual como a Cataluña, no han sido nada. Cataluña es un condado y las Vascongadas pertenecían directamente al reino de Navarra, no han sido absolutamente nada. Fijaos, son las dos provincias las dos regiones que más eh, están revolviendo el tema de España. Pero España, que todo el mundo, fijaos, la mano negra, la leyenda negra, cómo funciona. España tiene mucho peligro de que pase algo. No, no. El peligro existe en estos tres países. Peligro real. Peligro real. Pero hay que hablar de España, no hay que hablar de los otros. Bien, seguimos con el tema de la leyenda negra. Fin del comentario. En España, en 1579, fue detenido junto con la princesa de Éboli, viuda de Ruy Gómez de Silva. Aunque continuó ostentando la Secretaría Real hasta 1484, la acusación de la que había gran número de pruebas fue en principio de corrupción y 10 años después de asesinato. Pasados 11 años en la cárcel consiguió huir de Madrid disfrazado y se refugió en Aragón, pretextando ser hijo natural de ese reino, con lo que consiguió unir sus causas a la defensa de las libertades aragonesas frente a la corona. Como veis, más falso que Judas, el Judas español. Acogido al fuero de Aragón, no podía ser perseguido en esas tierras, pues no había jurisdicción para ello, por lo que Felipe II hizo que la Inquisición la acusara de herejía, pues el poder de ésta se extendía a toda España, pero no pudo llegar a aprenderlo ya que las masas populares aragonesas promovieron tumultos que fueron conocidos como las alteraciones de Aragón. La reacción de Felipe II fue enviar un ejército a Zaragoza que tampoco sirvió de nada, pues ya Antonio Pérez, con la ayuda del Justicia Mayor de Aragón, Juan de Lanuza, había conseguido ir a Francia, en cuya corte fue acogido con los brazos abiertos, calurosamente. Mientras tanto, en España, era juzgado por el Tribunal de la Inquisición y condenado en su ausencia, siendo confiscados todos sus bienes y quemada públicamente una efigie suya. Francia, enemiga acérrima de España, apoyaba a los rebeldes flamencos, lo que es Bélgica, lo que es Holanda, los Países Bajos. Acogió con todo entusiasmo al traidor Felón, del que recibió toda clase de confidencias y secretos de la corte y los ejércitos españoles. No solo asesoró al rey francés Enrique IV en sus luchas contra España, sino que rastreramente ofreció a sus deleznables servicios a la encarnizada enemiga de la corona española, Isabel I de Inglaterra. Bueno, si hay una palabra traidor, pues a esta persona se le aplica, pero muy merecida. Entonces fue cuando se forjó la leyenda negra. Este fue el precursor de la leyenda negra. Su vileza no tenía freno, era tal la aversión y rencor que sentía contra su patria, España, que se dedicó a publicar escritos y panfletos contra Felipe II, que fueron la base de la leyenda negra contra la monarquía hispana. Los papas, en los estados pontificios, las ciudades-estado de Italia, por envidia, es un comentario, por envidia, pues se apuntaron inmediatamente, imaginad, al Papa, con la autoridad que tiene el Papa, más para un país que en aquella época España era tremendamente religiosa y católica por encima de todo, pues de ahí empezó empezó a mover, estos se unieron y
¿Dónde tenía España su sistema de imprentas y cosas de estas que había sido recientemente inventado? Pues lo tenía en lo que actualmente es Alemania, que eran ducados, principados pequeños, marquesados, vivían en plena edad media baja. Eran ciudades-estado, condados feudales y cosas de estas. Pero tenían imprentas y las utilizaban. Y aparte de este iba cantando todo lo que tenía España y todo lo que decía no, nos decía de todos menos guapos. Todo lo que contaba de España era malo. Y claro, esta gente, que si Carlos I hubiera querido, pues directamente Alemania no existiría, Italia no existiría, Francia no existiría, si Felipe II le hubiera hecho caso a su padre, Inglaterra tampoco existiría. Por eso digo yo que voy a hacer una reacción sobre los fallos tan tremendos que hicieron estos grandes monarcas, porque estos dos sí que fueron dos grandes reyes, Carlos I, rey emperador, y su hijo Felipe II. ¿Mm? Bueno, bueno, su hijo, no me acuerdo si es Felipe II o Carlos II. Tanto los franceses cuando los ingleses, cuando ya no tenían nada que ofrecerles contra España, después de haberles revelado muchos secretos, confidencias y estrategias militares que les proporcionaron armas para combatir a España, le mostraron el desprecio que merece todo traidor y así, pobre y marginado, murió fuera de España sin haber obtenido el perdón de la monarquía. ¿Cómo iba a obtener, comentario, cómo iba a obtener el perdón de la monarquía? O el perdón de España, no iba a tener. Si lo hubieran cogido, hubiera sido quemado en la hoguera. Mil veces, mil veces, no hubiera habido perdón para él. Esta es, a grandes rasgos y parcamente, la biografía del traidor felón que inició una patraña que tanto daño ha causado a nuestra patria, a España, y que todavía sigue circulando por el resto del mundo y de la que se nutren la mayoría de nuestros enemigos. Triste, pero real, pero real. Pero que además del desprestigio que causó a España el rencor de Antonio Pérez, hay otras aportaciones de las que se ha confeccionado la leyenda negra. A grandes rasgos podemos señalar la de los personajes siguientes. Reginaldo González Montañez fue un fraile renegado del monasterio de San Isidoro del Campo de Santiponce, Sevilla, que abrazó el protestantismo y huyó en 1557 a Frankfurt. ¿Veis cómo todo liga? Donde fue protegido por los príncipes protestantes que siguieron la reforma luterana y enemigos de Carlos I, el rey emperador. Comentario. El rey emperador quiso eliminar, lo tuvo en sus manos, a Lutero y a todos los príncipes y duques alemanes. Eliminar, sí, matar. Pues si hubiera matado, Alemania no existiría. El luteranismo no existiría. Y los protestantes tampoco. Alemania, en Alemania, en lo que hoy conocemos Alemania, sería España y se hablaría español. Ese es un error que cometió Carlos I. También cometió el error de no conquistar toda Italia, que la podía haber conquistado, y poner al Papa que le hubiera dado la gana, lo mismo que hizo durante siglos el rey de Francia cuando los papas estaban en Aviñón, en Francia. Pero como era tan católico, nieto de los reyes católicos de España, el rey emperador,
pues era magnánimo y no lo hizo. Ese es uno de los grandes errores de la historia. En aquella época de Carlos I, rey emperador, tuvo al rey Francisco no sé qué de Francia y a sus hijos aquí en España prisioneros. Hubiera podido conquistar Francia y tomar Francia, París a la perfección. En Francia se hablaría español, no existiría Francia. Y después su hijo, no me acuerdo ahora si es Carlos II, que no era un rey guerrero como su padre, era un rey más que le gustaba más manejar el imperio desde los despachos, eh, pues hubiera podido cargarse a la monarquía inglesa. Pero su padre antes también hubiera podido invadir perfectísimamente porque Inglaterra no era nada, era tremendamente pobre y la utilizaban pues indistintamente España como Francia y jugaban con ella como un títere. Pues cuando Enrique VIII de Inglaterra pues repudió a su mujer que era española, española, pues España tenía que haber invadido las islas y Inglaterra también se hablaría en español, sería española. Esos son los errores que cometieron, grandes errores que cometieron. Y Estados Unidos no existiría. También se hablaría español en todo Estados Unidos. Fijaos si hubiera podido cambiar la historia si estos dos reyes hubieran hecho lo que tenían que haber hecho. No existiría los mormones, no existiría el profeta, no existiría, solo existiría la religión cristiana. Y España, pues aparte de tener el imperio en América, pues se hubiera expandido prácticamente hasta Rusia. Existiría Rusia, China y Occidente y ya está. No existiría, porque los primeros que descubrieron la isla continente de Australia no fueron los ingleses, fueron los españoles. Pues hasta en Australia también se hablaría español, en todas partes se hablaría español. Fijaos los errores que cometieron. Pues esos errores se pagan y los estamos pagando en la actualidad. Voy a empezar otra vez el párrafo, fin del comentario, para no perder el hilo. Fue un fraile Reginaldo González Montañez, fue un fraile, siempre son frailes comentarios porque eran los que sabían leer y escribir. El pueblo había muy poca persona del pueblo llano que sabía leer y escribir. Pues este Reginaldo fue un fraile renegado del monasterio de San Isidoro del Campo de Santi Ponce, Sevilla, que abrazó el protestantismo y huyó en 1557 a Frankfurt, donde fue protegido por los príncipes protestantes que siguieron la reforma luterana y sus enemigos enemigos de Carlos I. No olvidemos que estos habían sobrellevado muy mal que Carlos ostentase el título del emperador sacro del Sacro Imperio Romano Germánico. Comentario. Estos duques, estos príncipes, eh, querían que uno de ellos ser nombrado el emperador. Pero claro, Carlos I, nieto de los reyes católicos, posiblemente el mejor rey que haya tenido España, con diferencia, pues había estado criado en su corte en Flandes y cosas de estas, de la casa de Austria. Él llegó a España y no sabía ni decir ni sí ni no en español. Y sus consejeros le aconsejaron que no hiciera nada respecto contra estas personas.
Eso requería mucho dinero y Carlos I, su familia, recurrió a la banca. Porque claro, estábamos siempre con guerras con Francia contra todo el mundo y aparte estábamos descubriendo un nuevo continente. Y el dinero que venía del continente no era para que los españoles vivieran de maravilla, era para pagar las guerras. Pues eh, los banqueros hicieron cuando estaban todos reunidos, que ya iban a nombrar a un duque o a un conde o a un príncipe germano como emperador. Pues los banqueros que habían invertido un montón de dinero en la casa de los Austria, un montón de dinero, pues los propios banqueros, pues cuando estaban todos reuniditos, eso cuenta una parte de la historia, que ya iban a proclamar al nuevo emperador del Sacro Imperio Romano, es decir, el César, eh, pues de repente estaban todos rodeados por mercenarios. ¿Pagados por quién? Por los banqueros. No iban a perder su inversión. Y automáticamente todos le juraron lealtad y proclamaron rey emperador a Carlos I. Bien, fin del comentario. Y sí, ahí los tenía que haber matado a todos. A todos. A todos. Pero él seguía confiando más en su corte de la Casa de Austria que no en España, porque él apenas conocía España. Él en España estuvo solo, se calcula que entre 10 y 15 años de su vida. El resto de su vida se la pasó guerreando y viajando por toda Europa. Imaginad al emperador con su carroza, su guardia real, sus ejércitos, con lo que movía ese hombre arriba y abajo. Tenía una mujer maravillosa, Isabel de Portugal. Y aparte, en aquella época que se casaban por conveniencia, aparte ella era bellísima y estaban tremendamente enamorados. Bueno, fin del comentario y sigo. Escribió el libro Exposición de algunas mañas de la Santa Inquisición Española, que fue muy traducido durante la segunda mitad del siglo XVI al holandés, inglés, francés y alemán, entre 1568 y 1559, así como sucesivas ediciones hasta 1625. Esto llegó a todas las partes del mundo. Aparte, las imprentas estaban ubicadas en Alemania, porque era España, también era España, y en Holanda, que también era España, y Bélgica, que también era España, pues ahí, pues era donde el Imperio Español pues tenía las imprentas. Pues se dedicaron esta gente pues a escribir estas cosas y a hacer un montón de panfletos. Yo voy a colgar en la foto de esta presentación un panfleto. Hay muchos de los que recorrieron todo el mundo, porque la gente no sabía leer, entonces dibujaban. Lo que escribieron y cosas de estas, sobre la Inquisición, pues eso estaba destinado para la gente que sabía leer y escribir. Pero os voy a contar también un dato, ya que estoy haciendo el comentario. En la actualidad ya se reconoce que en España la Inquisición actuó realmente muy poco, poquísimo, poquísimo. Sin embargo, se habla de la Inquisición española y no se habla de la gente que murió en la hoguera, en Alemania, sobre todo, en la actual Alemania, sobre todo, en Francia y en Holanda, y en Bélgica, y en Italia. Sin embargo, cuando oyes la palabra Inquisición, inmediatamente te viene a la mente España. Pues no, queridos amiguetes. En España la Inquisición hizo muy poquito. Por cada uno, vamos a ver, para que os hagáis una idea, cuando era apresada una persona, un delincuente, alguna persona era acusada, en vez de ser juzgado
tenía dos opciones, o que te juzgara los tribunales civiles o que te juzgara la Inquisición. Pues todos elegían que te juzgara la Inquisición, porque si te juzgaba los civiles, es decir, el rey o lo que fuera, pues seguramente ibas a terminar tremendamente azotado y a galeras o muerto. Y en la Inquisición, pues te ibas a llevar cuatro latigazos y te ibas a tu casa. Pero en el resto de Europa no. En el resto de Europa la Inquisición te quemaba. Pero vosotros escucháis la palabra Inquisición e inmediatamente pensáis en España. Pensáis que en España era una hoguera toda llena de gente. Ay, no, amigos, no. La propaganda ha funcionado durante siglos. Fijaos que estoy hablando de 1500. Pues desde entonces que está la leyenda negra. En la actualidad, en Estados Unidos, se está aplicando la leyenda negra. Y de una manera muy fuerte. Se está borrando toda la huella y reescribiendo la historia. El día 12 de octubre, los niños norteamericanos, los maestros les dicen a unos que vayan vestidos de indios y los otros que vayan vestidos de fraile. Y entonces los niños que van vestidos de fraile llevan una especie de cordelitos y van azotando a los que van vestidos de indios. Cuando se sabe el nombre, que también lo voy a decir cuando hable de esto, se sabe el nombre de los presidentes de Norteamérica, incluso de los militares, que se dedicaron al exterminio sistemático de los nativos norteamericanos. Incluso existen las portadas de los periódicos. Es que como al ser un país tan con una historia tan corta y esto ha pasado hace tan poquito, eso existe. Existen los archivos, están los archivos de todas las universidades del mundo, pero aquí en España están los originales, en Estados Unidos también, pero guardados. Fin del comentario y sí. Para estos países enemigos de España era un suculento regalo el que les hacía, ya que les proporcionaba un ariete más con el que derribar la indestructible fortaleza del imperio español. ¿Qué pasaba? Comentario. ¿Qué pasaba? Que a España no había manera de ganarle, ni por tierra ni por mar. Los buques españoles eran tremendamente mejores, iban mejores armados, y eso que veis en las películas que ataca los piratas del Caribe, que te ataca un barco contra otro, no. Para enfrentarse a cualquier buque español mercante que iba tremendamente armado, a un buque de guerra ya directamente no se le acercaba, a un galeón tampoco. Pero a un galeón se acercaban seis, seis barcos, seis barcos, seis buques, y perdían, habitualmente perdían. Y a un barco mercante, pues siempre le atacaban tres barcos, que habitualmente también perdían. No había manera de poder ganar a España, por ningún lado. Hicieron también la leyenda negra que hasta los propios españoles, muchos se la han llegado a creer. Solo desde hace pues unos 5 o 10 años, pues aquí en España se está hablando muy claramente y también en Hispanoamérica las élites están explicando esto muy bien. Y gracias a Dios, pues las personas lo están entendiendo. Porque claro, ante la evidencia, toda esta gran mentira se desmonta. Sigo, fin del comentario y sigo. Guillermo de Orange. Veamos, aunque sea someramente, quién fue este personaje. El princi en principio fue un traidor a su rey, Felipe II, ya que entonces Holanda pertenecía a la corona española, por lo que le debía sumisión al rey de España. Como no tenía motivo que justificase su levantamiento, se inventó el mal gobierno
entrecomillado, que España ejerció en los Países Bajos. Por ser endeble su argumento, escribe a finales de 1580 la Apología, en la que trata de justificar y dar propaganda a sus escritos para aportar una justificación moral a su traición a los ojos del resto de Europa. Es simplemente la reacción de un renegado que quiere argumentar su indignidad y la falta a su juramento de vasallaje. Como veis, en los libros de historia está pero tremendamente documentado. ¿Qué pasa? Hoy en día que la gente está pegada a los ordenadores y al teléfono móvil y a la televisión, pero no leen. Y cada vez soy más ignorante. Es triste, pero es así. Porque esto yo estoy seguro que el 99% de vosotros lo desconocéis. Sigo. Este libélula fue el origen de numerosos panfletos escritos por franceses, ingleses y alemanes con el solo propósito de desprestigiar a España. Su única finalidad fue la calumnia contra Felipe II. En estas difamaciones llega a mentir ignominiosamente contra él, al que acusa de haber asesinado a su tercera esposa Isabel de Valois y a su hijo Carlos, y de vivir amancebado con su hermana doña Juana, viuda del príncipe Juan, heredero de la corona de Portugal. Como veis, estos dos grandes reyes eran dos grandes personas, porque eran tremendamente cristianos y tremendamente religiosos. En la actualidad estas personas hubieran desaparecido inmediatamente de la faz de la tierra. Errores que cometieron. Errores que cometieron, porque Carlos II tenía tanto poder, porque nunca España tuvo tanto poder que cuando Carlos II gobernaba España. Este hombre hubiera podido arrasar toda Europa, llegar hasta Rusia. No lo hizo porque no quiso. Y matar a todos sus enemigos. No lo hizo porque no quiso. Porque su fe se lo impedía. O porque estaba mal aconsejado, nunca lo sabremos. Sigo. Otra de las acusaciones contra este rey era la del fanatismo, intransigencia religiosa y crueldad, y que la Inquisición se puso en práctica por su mandato. Eso es una mentira como una catedral, pero en eso consiste la leyenda negra. Mentiras, 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 mentiras. ¿Qué pasa? Como hay libros que escribieron estos felones, estos traidores, que eran frailes, hijos de frailes, eh, traidores, pues eso empezó a circular muy bien, y aparte los panfletos. La gente que sabía leer leía lo que habían escrito estos, y la gente que no sabía leer, pues toma panfleto. Sigo. Con ello demostraba una ignorancia absoluta, ya que este tribunal se implantó en Castilla con la consiguiente autorización del Papa en 1478 y en Aragón en 1483, a pesar de que este reino, la Inquisición pontificia, estaba vigente desde 1232, siendo uno de sus miembros más destacados Nicolás Aymeric, que fue quien confeccionó el Directorium Inquisitorum, un manual de los inquisidores que sirvió de base para que los frailes dominicos Eric Kramer y Jocus Surleger escribiesen en 1486 el libro Marius Maleficarum, o Martillo de Brujas, que durante los 3 siglos siguientes se convirtió en el manual indispensable y la autoridad final para la Inquisición.
los jueces, magistrados y sacerdotes católicos y protestantes en la lucha contra la herejía europea. Esto lo hubiera podido, comentario, esto lo hubiera solucionado su padre cuando hubiera eliminado a todos los condes, duques, príncipes y cosas de estas de Alemania. No hubiera existido esto. Un error. Un error que a España le costó la leyenda negra. Y su hijo, otro error, al no terminar el trabajo de su padre, se lo hubiera empezado. Sigo. En este libro se dan las instrucciones para perseguir a los poderes y prácticas de los brujos, sus relaciones con el demonio y la forma de descubrirlos. Detrás de todo esto, lo que se escondía al ataque al acendrado catolicismo de Felipe II y al de ser, como su padre Carlos, un acérrimo enemigo de los protestantes. Es que claro, si su padre Carlos I, el rey emperador, hubiera hecho lo que le estoy comentando, esto no hubiera sucedido. Y si su hijo Felipe II, que tenía mucho más poder, porque su padre le dejó un imperio totalmente consolidado y bien engranado, lo hubiera hecho, pues esto no hubiera pasado. Pero los católicos no nos defendemos, ponemos la otra mejilla. Últimamente parece que no. Sigo. Solo tiene su explicación la nefasta leyenda negra. La comienza un renegado español, Antonio Pérez, y la continúan los alemanes, los holandeses, los ingleses y los franceses. Los tres primeros abrazaron el protestantismo desde su inicio. Enrique VIII de Inglaterra, llevado por su lascivia, también se separó de la Iglesia Católica y constituyó la Anglicana. ¿Qué pasó con este tío? Pues este tío, pues yo he estado en su palacio, en Londres. Yo he visto su habitación. Me he recorrido su palacio. Este era un don nadie. Un don nadie. Felipe II hubiera hecho así y Inglaterra hubiera desaparecido. Pero no lo hizo. Y este, como se casó 500 veces, se casó muchas veces, pues el Papa al final le dijo, oye, yo no te puedo estar anulando un matrimonio detrás de otro. Y dijo, pues muy bien, pues me salgo de la iglesia y monto la mía. Y así siguen. Quien manda de la iglesia anglicana es la reina de Inglaterra, es la papa, es reina y papa. Bien, ¿se puede esperar de estos encarnizados enemigos del catolicismo otra cosa que no sea desacreditar de las peores y más abiertas formas a quien lo defiende con todas sus fuerzas como campeón de la contrarreforma? Brevemente he expuesto cómo se gestan los inicios de la leyenda negra contra España, que como árbol que rinde mucho fruto hay que estercolarlo para que su producción aumente. ¿De qué estercol se valen las naciones enemigas de nuestra querida patria? De la civilización de las tierras descubiertas por los hispanos y de las supuestas atrocidades allí perpetradas y de la Inquisición. Una institución que, aunque no fue privativa de España, pues se extendió por toda Europa, siendo en los países protestantes en los que más excesos se cometieron, aunque el imaginario colectivo cuando se habla de ella siempre se refiere a la España. Pues mirad, mi memoria funciona bien, porque antes he hecho un comentario de esto, que tú hablas Inquisición y piensas España. Pues no, en España fue donde menos actuó la Inquisición. Por supuesto que actuó la Inquisición. Pero por cada uno que se quemó en España, en Alemania se quemaron 1000. En Holanda, 1000. En Italia, la hoguera estaba permanentemente encendida. Y en Inglaterra lo mismo. Y en Francia lo mismo.
Sin embargo, tú oyes Inquisición y piensas en España. Eso es la leyenda negra. Fray Bartolomé de las Casas. Otra arma que encuentran los enemigos de España fue la malévola explotación a partir de 1578 de algunas obras del fray Domenico Bartolomé de las Casas, especialmente la brevísima relación de la destrucción de las Indias que lo escribió en 1552. Fray Bartolomé de las Casas era un católico fundamentalista, 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 queriendo hacer el bien a España. Vamos a ver, este hombre era un fraile doménico que se fue a las Américas. Y entonces, pues él quería que aquello fuese el paraíso terrenal, Adán y Eva y estas cosas. Y allí se estaba conquistando. Y entonces este hombre, que quería que aquello fuera el paraíso terrenal, y aquello de paraíso terrenal no había nada, porque había unas tribus, había unas civilizaciones que se comían a los otros, y eso los conquistadores no lo permitían. Y entonces los españoles, todos estáis mezclados con los españoles. La mayoría sois criollos, hay muy pocos indígenas que no tengáis sangre española, aunque sois una mayoría, porque nosotros no os matamos como hicieron los norteamericanos con la población. Pues este hombre, a los prisioneros que cogían de guerra, que habían matado a un montón de españoles y a un montón de aliados de los españoles, pues los tenían esclavizados, y este hombre no los quería prisioneros, los quería libres para que siguieran matando, y queriendo hacer el bien hizo todo lo contrario. Sigo. Algunos de los instigadores de la leyenda negra, este libro les proporcionó argumentos más que suficientes para continuar atacando a España. Normal, normal. Si tú echas leña al fuego, pues el fuego pues se aviva. Fue un informe secreto que confeccionó para Carlos I con el fin de presionar para que se endurecieran las penas contra aquellos que no cumpliesen escrupulosamente o infringiesen los mandatos eh, dimanados de las leyes de Burgos, aunque el propósito de este fraile al principio era loable, ya que solo pretendía que quienes no lo guardasen fuesen castigados. Únicamente sirvió para denigrar a España y fomentar la leyenda negra. Lo dicho, lo hizo por bien, pero se equivocó. Y se equivocó muchísimo. Y perjudicó un montón a España. A este fraile le tenían que ver, que vino a España, lo tenían que haber metido en un convento de clausura, encerrarlo allí y que escribiera todo lo que diera la gana, y al mismo tiempo que iba escribiendo ir quemando. Perjudicó muchísimo a España, porque España, en las conquistas, cuando un país es conquistado, cuando un imperio es conquistado se producen guerras, y si ese imperio son caníbales, pues entonces para los cristianos y para los europeos eso no te lo van a permitir, por mucho mexica y por mucho inca que sea. Te lo van a prohibir y te van a enseñar otras cosas y te van a tratar bien. Pero si tú encima eres un asesino, no te rindes y cosas de estas, pues vas a terminar esclavizado y prisionero. Y este hombre veía cómo eran tratados. Hombre, pues a los esclavos y a los prisioneros no se les piden las cosas por favor, se les pide a palos. Y más si han matado y se han comido a un montón de gente. Pues este tío esto no lo entendía. Sigo. El resultado fue uno de los más perniciosos para España, pues suministró munición con la que los enemigos de ella siguiesen disparando para destruirla. Francia, Inglaterra y el resto de los países protestantes encontraron en él un sustancioso documento con el que atacar también al catolicismo. Claro, es que eran protestantes. Son protestantes. Francia no, pero Francia pactó con los turcos.
para poder ganar a España y no le pudo ganar ni con los turcos. Francisco I de Francia creo que fue. Era todo el mundo contra España y no podía. Y no podía. No podía. Perdían alguna batalla los españoles, pero terminaban ganando la guerra. Y no podían. Se enfrentaban las flotas, perdían. Podían perder una batalla, perdían. Y encima España iba descubriendo más territorios y conquistando más territorios y conquistando más territorios y conquistando más territorios. ¿Os imagináis la envidia? Pues por eso la leyenda negra. Consideramos necesario, aunque sea muy someramente, conocer quién era ese fraile. Nació en Sevilla el año 1774, hijo de un hombre rico, Francisco Casaus, de origen judío, que acompañó a Colón en su segundo viaje y se quedó en las Antillas, donde con la proverbial habilidad que caracterizaba a los semitas, creó una gran plantación en la que se dedicó a esclavizar a los indios, cosa normal durante el primer periodo del descubrimiento, a pesar de las leyes en contra de Isabel la Católica. Comentario. Desde cuando llegó Cristóbal Colón de su primer viaje, vino con varios indios, con varios nativos, engrilletados, con grilletes, con cadenas. Y la reina mandó que les quitaran los grilletes, porque si eran españoles y estaban bautizados, eran hombres libres y eran españoles. Desde el primer momento. Desde el primer momento, Isabel la Católica y Fernando Católico, los reyes católicos, a todos los indios, a todos los indígenas que se bautizaban, ¿tú qué preferías más? ¿Que te comieran o que te echaran agüita y besar una cruz? Pues hombre, yo hubiera optado por bautizarme, besar una cruz y aprender a rezar y aprender otro idioma y me trataban de lujo. Y los otros te comían, te cazaban y te comían. Y encima los españoles descubrieron que las indígenas eran súper bellas, súper guapas y súper cariñosas, porque estaban en el Caribe. Estaban en el Caribe. Y no tenían ningún problema en acostarse con ellos. Iban medio desnudos y no tenían ningún problema. Entonces ellos felices. El segundo viaje de Colón, igual como en el primer viaje de Colón, hubo prácticamente los tuvieron que llevar con una lanza en la espalda para que subiera a las tres carabelas. En el segundo, que fueron 16 carabelas, hubo bofetadas para ir. Porque claro, habían llegado de que las mujeres iban desnudas y se acostaban con todos. Todos tuvieron hijos y de ahí nacieron los criollos. Sigo. Pero eso no lo dice la leyenda negra, por supuesto. Y eran libres. Los que se bautizaban eran libres y directamente españoles. Bartolomé estudia en Salamanca y marcha a las Indias a administrar la cuantiosa herencia paterna, en la que utilizó los mismos métodos brutales que se practicaban por entonces y se sirvió, aunque estaba prohibido por las leyes españolas, de esclavos indios. Pues este tío fue el que escribió el libro este. ¿Pero por qué? Si no sale lo contaré. A los 35 años experimentó una conversión. Superó la fase de esclavista y profesó como doménico, transformándose en un intransigente partidario de los indios y de sus derechos, como buen judío. Es decir, el tío había ido a su hacienda con esclavos, que estaba prohibido por los reyes. Había hecho una gran fortuna. En ese momento vio a Dios, se hizo fraile y cambió radicalmente. Prácticamente lo que contó en su libro fue su vida, no la del rey de España, que no tenía esclavos. Porque en España no había esclavos. En la España peninsular.
no había esclavos. A partir de entonces inició una delirante campaña de difamación de la gigantesca epopeya española en el Nuevo Mundo. Comentario otra vez. Fallos tremendos porque eh, en España éramos tremendamente religiosos y muy practicantes. Si hubiera nacido en cualquier otro país, se lo hubieran cargado en el primer momento. Pero aquí no, aquí lo dejaron. Y mira que a la corte, al rey le llegaba y al gobierno, porque los reyes tenían gobierno, obviamente, le llegaba información por varios sitios diferentes y todos hablaban de este hombre. Lo normal es que lo hubieran matado. Yo lo hubiera hecho, en fin, pero allá cada uno. Pero así nos va. Sigo. Hay quienes piensan dentro de un análisis freudiano que posiblemente sus ancestros judíos aflorasen inconscientemente e hiciesen resurgir la hostilidad inmemorial contra el catolicismo, especialmente el español, y quisiese resaciarse de la próxima en el tiempo expulsión de los judíos en 1492, cuando él solo tenía 18 años. Pues lo he dicho antes, un judío converso, una venganza que tomó los hábitos, pero él sigue siendo judío y se vengó. Pero los católicos no nos defendemos, ahora empezamos a defendernos. Pero tenemos que recurrir al psicoanálisis por su padre judío converso o de segunda generación mantendría y le inculcaría cierto ánimo de revancha contra la monarquía española causante de la expulsión, por lo que posiblemente no pudiese sustraerse en su inconsciente que mediante la enfermiza difamación de sus compatriotas o sus hermanos de religión ocultaba una especie de venganza. Bueno, esto lo dice Freud. Como veis, esto está súper estudiado, súper estudiado. Estudiosos de su personalidad lo definen como un obsesivo vociferante, dispuesto en todo momento a causar a los demás que eran los malos en contra de los indios que representaban la bondad genuina comiéndose y cazando a las tribus menos poderosas. Sus biógrafos no dudan en calificarlo como vivían en un estado paranoico y de alucinación, dentro de una ofuscación mística que le hacía perder la conciencia de la realidad. Estos juicios son tan severos, los han defendido Menéndez Pidal, quien como español podría tacharse de parcialidad. Como lo dice un español, pues es parcial. Si lo dice un extranjero, es verdad. En eso consiste la leyenda negra. Como veis, hasta en los textos de historia de los libros españoles, la leyenda negra también está presente. Pero Williams S. Malby, que no es español sino norteamericano con ancestros anglosajones y profesor de historia de Sudamérica en una universidad de Estados Unidos, no duda que el estudio que publicó en 1971 sobre la leyenda negra manifestar que ningún historiador que se precie puede hoy tomar en serio las denuncias injustas y desestinadas de las casas. Y concluye, eso está entrecomillado, en resumidas cuentas debemos decir que el amor de ese religioso por la caridad fue mayor que su respeto por la verdad. Le está llamando mentiroso. Y esto lo dice un norteamericano. Sin embargo, se acuerdan de Menéndez, del Menéndez, que es español, pero de este no. Así funciona la leyenda negra. Sigo. En el caso en que sus disparatadas acusaciones estuviesen hoy con España y Carlos I las atendió y es más, lo nombró defensor de los indios y se aprobaron severas leyes para proteger a los indígenas. Como veis, el rey pues se equivocó. Se equivocó porque este tío era un pesado.
le mandaba cartas al rey. Como el rey era tremendamente religioso y católico y se las mandaba a un fraile, pues las leía sí o sí. Y se quería todo lo que le mandaba el fraile este. Sin embargo, esta defensa a ultranza no pudo tener peor resultado. Al prohibir que los indios trabajasen en las haciendas españolas, como se hacía necesario una gran cantidad de mano de obra, hubo que importarla con la compra a los negreros holandeses, ingleses, portugueses y franceses que vendían esclavos importados de África, capturados por los árabes musulmanes. Cuando oís hablar de esclavitud, penséis siempre en España. Resulta que España sí que traficó sí que hizo este negocio, pero lo prohibieron inmediatamente. Se cubrió la mano de los indígenas, la mano de obra de los indígenas, que volvieron a vivir peor, porque si no trabajaban, no comían, tenían que ir a cazar y a recolectar, que es lo que habían hecho toda su vida, y ese trabajo pues lo hacían por los esclavos que compraba España a estos países, a los holandeses, ingleses, portugueses, franceses. Las mayores fortunas de Europa eh, vienen de ahí, y de muchas familias musulmanas de África, del África subsahariana. Las grandes fortunas vienen de ahí. Los propios negros cazaban a las otras tribus para venderlas como esclavos. Pero ¿quién piensa que eran los más esclavistas del mundo? España. ¿Eso quién lo hace? La leyenda negra. Este enorme negocio de la trata de negros en manos de musulmanes y protestantes no tuvo gran repercusión en el área hispánica, sí que afectó de forma marginal alguna zona bajo dominio español especialmente, y casi en su totalidad la isla del Caribe. Por eso sois tan morenitos y hay tantos negritos por ahí. Pero no es porque os trajeron los españoles, os trajeron los otros. Y los españoles os libertaron. Nada más los indígenas volvieron a trabajar y el asunto volvió a sus historias. Pero a vosotros os habrán contado bueno, que la culpa de los españoles. Pues ahora, la culpa de los españoles. En el resto de las regiones, en la central y andina, encontramos población mayoritariamente india y un espléndido mestizaje hispano-indiano con escasa representación de negros, cosa que no ocurre en el sur de los Estados Unidos, Brasil y las Antillas, inglesa y francesa. Curioso, ¿verdad? Curioso, ¿verdad? Donde no llegaban estos esclavistas, ahí está el mestizaje más puro, entre españoles y indígenas. Qué curioso, ¿verdad? Pues ahí se desmonta por sí sola la parte de la leyenda negra, pero sigue. En los Estados Unidos de América la esclavitud fue oficialmente prohibida tras una guerra civil también llamada de secesión, en la que los estados del sur esclavistas luchaban contra los del norte abolicionistas, por el que el presidente Lincoln en 1836, aunque todavía se continúa dando muestras de intolerancia, sobre todo en los condados del sur, en los que hasta hace poco tiempo se prohibía la entrada a los negros en los locales frecuentados por blancos, así como en las escuelas. Hasta hace poco tiempo, hasta hace nada, bien avanzado los 60, los negros meaban en un sitio y los blancos en otro. La fragante injusticia de los frailes. Las Casas defendió a ultranza a los indios, pero le prestó poca atención y no sintió compasión por las grandes cantidades de negros que llegaban de África. Menudo hijo de puta. Uy, perdón, se me ha escapado. Es más, permitía que fuesen esclavos, así como también mostraba su conformidad que viviesen en la esclavitud. Fraile. Eso es un fraile, ¿no?
Eso es un judío vestido de fraile y un tío muy peligroso que no está nada bien del carro. Del carro quiere decir cabeza. En fin. El fanatismo exacerbado que lo arrebataba lo llevó a grandes insensateces. En palabras del norteamericano William S. Malty, entrecomillado, las exageraciones de las casas lo exponen a un justo e indigno ridículo. Oye, esto lo está diciendo un norteamericano, ¿eh? Sí, que esto lo dice un norteamericano, no lo dice un español. Dice que es un exagerado y un mentiroso, que llega a ser patético o ridículo. O por citar a Chen Dumont, ningún estudioso que se precie puede tomar en serio sus denuncias extremas. Textual. Esto lo dice un francés, no lo dice un español, ¿eh? Celestino Capasso nos dice, arrastrado por su tesis, el Domenico no duda en inventarse noticias y en citar en 20 millones el número de indios exterminados o en dar por fundadas noticias fantásticas como la costumbre de los conquistadores de utilizar a los esclavos como su comida, como la comida de los perros de combate. Como veis, hasta los franceses. Se pasó tanto contando mentiras que hasta los franceses, los norteamericanos y los ingleses tuvieron que poner orden porque si no, con la mentira con la que se pasó este tío, les iba a desmontar la leyenda negra. La mayoría de las acusaciones, por no decir todas, son producto de su calenturienta imaginación, ya que no se basan en hechos comprobados y verificados por él personalmente, sino que ofrece aportaciones de terceros, la mayoría de ellos empeñados en desacreditar la labor de los hispanos que llevaban en el nuevo continente. Más claro no lo pueden decir. Mentiroso, compulsivo, y que o no estaba bien de la cabeza, que no estaba, vengativo, rencoroso, y este tío tenía que haber sido ya no encerrado en un monasterio de clausura, quemado en la hoguera, pero no una vez, 30 veces. La obra de Bartolomé de las Casas está plagada de errores descomunales sin base en la que sustentarlos. Esto lo dicen historiadores extranjeros, 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 no son españoles. Cuentan que Otto Bismarck le preguntaron en cierta ocasión con qué país era el más fuerte del mundo y respondió que España. Porque los españoles llevan siglos empiezo el párrafo. Cuentan, es que yo esta frase me la sé de memoria, por eso sé que lo estaba leyendo mal. Cuentan que Otto von Bismarck le preguntaron en cierta ocasión qué país era el más fuerte del mundo. Y no lo dudó. Y respondió que España. Y añadió, porque los españoles llevan siglos intentándolo y no lo han conseguido, destruirse. Yo puntualizo, los españoles quieren destruir a España desde que ésta se constituyó como nación con los reyes católicos. Oye, tiene toda la razón del mundo, tenía toda la razón del mundo Otto von Bismarck, que también sus generales le dijeron, oye, España, y dijo, no, ve tú, ve tú, ve tú, ve tú, que España, entrar en España muy malo. Y hasta aquí, amigos, pues esto es un breve repaso de la leyenda negra. Y si queréis profundizar más, historia. Pero yo os recomiendo a doña Elvira Rocabarea, eh, caramba, no me acuerdo, a Elvira Rocabarea. Después hay varios historiadores argentinos, algunos peruanos, que están haciendo una labor maravillosa. Pero si encontráis a doña Elvira Rocabarea, os van a salir estas élites, estos historiadores, estas mentes tan privilegiadas de Hispanoamérica, que están
poniendo los puntos sobre las is y desmontando toda la leyenda negra con argumentos y con la historia. Y son tremendamente didácticos. Además, esto ya ha calado y ya en Hispanoamérica hay varios youtubers, maestros, profesores que están enseñando ya y explicando ya a sus alumnos que lo que han estudiado en sus países es mentira. Y hay algunos youtubers que han estudiado, hay uno mexicano, se llama El Coto, y él hace un YouTube muy comercial, muy básico, de estos para ganar dinero. Pero él se indignó, tiene un par de reacciones muy buenas. Él se indignó cuando, por lo visto, se le ocurrió coger un libro y leer, o ver algún reportaje o un documental de historia. Se dio cuenta que todo lo que había aprendido en las escuelas mexicanas, todo era mentira. Y él, pues, es de clase alta, porque también ha estudiado y ha vivido en Estados Unidos. Él cuenta en su reacción, en la primera reacción que él es cuando, porque es impresionante esa reacción, esto es el final, esto ya se ha terminado, esto es el comentario final. Él cuenta, yo vi esa reacción, el Coto se llama, si lo queréis ver, buscad esa reacción, cómo le va cambiando la cara y cómo se va indignando, porque él descubre que él piensa que ha recibido una buena educación, que ha estudiado en los mejores colegios en México y en los mejores colegios en Estados Unidos, y en México no le han enseñado nada, nada, le han contado mentiras. Eso es lo que se enseña en las escuelas, por desgracia, de Hispanoamérica, pero en este caso de México. Él no sabía, él no sabía que 2/3 de lo que hoy en día es Estados Unidos pertenecía a México. Se asombra de que el mapa esté en inglés y están los españoles entre ellos diciendo no, no, es que ese mapa es en inglés, los mapas originales son en español. Y él cuenta, le va cambiando la cara del tremendo enfado porque y lo dice, me siento engañado, me siento estafado. Y él dice a la gente que le sigue, dice que él en sus años que estuvo estudiando en Estados Unidos nunca oyó la palabra Spain, España. Y yo durante bastante tiempo el comentario destacado fue el mío. Yo le dije que México era un virreinato. Le explicó que Moctezuma está, su estatua está en el palacio, están los dos emperadores, el inca y el mexicano, y el mexica, en el Palacio Real. En el Palacio Real. Y le conté que en España hay tantos reyes que no caben en el Palacio Real y que están repartidos por medio Madrid y por muchas ciudades. Porque si no, pues sería, pues a lo mejor, no sé cuál será la calle más larga de Madrid, de la capital, pero yo creo que eso se debería hacer. Pues hacer una especie de tremendo paseo o lo que fuese y poner la Avenida de los Reyes, desde la época de los godos o desde la época, desde que queramos empezar, desde la época de los íberos y los celtibéricos hasta... Mira, yo empezaría por los tres emperadores romanos, por los tres emperadores españoles, que fueron tres o cuatro, no recuerdo ahora, creo que fueron 3 y medio emperadores, y yo empezaría desde ahí. Y los más importantes los pondré ahí. No los más recientes ni los más cosas, los más importantes, los mejores. Y los emperadores, por supuesto. Pues eso. Y durante un tiempo, pues
no sé, hasta no hace mucho el comentario destacado era el mío, que yo le explicaba, pues, eso, que, 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 que estudiara libros de historia y que si no le gustaba leer, pues que viera reportajes de historia. Pero de verdad, de verdad. Él no sabía que México era un virreinato, había sido un virreinato. Imagina que tú eres mexicano, vas a la escuela y que no te lo digan. Que solo había dos virreinatos, el virreinato en Perú y el virreinato en México, justamente donde estaban los dos imperios. Y que españoles había pocos, que cuando más españoles hubo en el imperio en América fue a mediados de 1700, que no llegaron a 8.000. Y le conté, por ejemplo, que el primer alcalde de California fue un negro, un esclavo liberto negro, y que había una familia de españoles viviendo ahí, pero trabajando en su granjita. Tenían sus campos y sus cositas. Y el tío alucinando en colores. Pues bueno, amigos, pues hasta aquí. Pues hoy hemos hablado de la leyenda negra. Ya os digo, buscad a doña Elvira Roca Barea, eh, Patricio Lons, y el otro que a mí me encanta, eh, pues, pues nada, no me sale el nombre, no me sale el nombre. Y mira que tengo el honor de poder comunicarme con él. Estaban los dos en España. También hay un peruano que también está haciendo un gran trabajo. Hay otros, pero que quieren mantenerse más o menos discretos. Y también, pues por qué no decirlo, hay varios países, no voy a decir el número, pero son más de 3 y menos de 10, que está muy apalabrado ya la integración en España. A falta de que el gobierno de su país cambie o se mantenga en algunos casos y que el gobierno de España cambie. Como veis, en casi todas mis reacciones sale el gobierno de España, pero es porque posiblemente sea uno de los peores. Pues amigos, pues hasta aquí. Hoy hemos hablado de la leyenda negra, de los creadores de la leyenda negra. No, como habéis visto, no he profundizado. Para eso están los libros de historia. Hay que leer, hay que leer. Menos WhatsApps, menos historias de estas, leer, leer, leer historia. Porque quien olvida su historia, eso es una frase hecha, pero es una verdad como un templo. Quien olvida su historia está obligado a repetirla. Nosotros siempre hemos sido un gran país, una gran potencia. Hemos sido muy fuertes. Ahora volvemos, hemos vuelto. Somos una de las economías más fuertes del mundo. Realmente somos la tercera potencia de Europa. Pero los italianos quieren ser la tercera potencia de Europa, pues nosotros nos quedamos en la cuarta. Pero nosotros somos el país de Europa que más crece, pese al gobierno que tenemos. Somos una potencia militar media, con el poquísimo dinero que se da para las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son totalmente imprescindibles para un país. Creo que la frase es de Henry Kissinger cuando le preguntaron qué era un portaaviones y dijo que 60.000 toneladas de diplomacia. Pues eso, amigos, eso.
Y Henry Kissinger era judío, pero para mí ha sido el mejor secretario de Estado que ha tenido Estados Unidos en su historia. Pues bien, ya conocemos un poco más de nuestra historia. Aunque esto no sea historia reciente, pero es actual, porque se sigue aplicando y el país que más la está aplicando es Estados Unidos. Comentario. Yo personalmente no tengo nada contra Estados Unidos, pero Estados Unidos nos ha traicionado, no una, sino muchas veces. Pero tenemos unas relaciones magníficas con Estados Unidos, esa es la realidad. Nosotros el salto tecnológico que hemos dado a todos los niveles ha sido gracias a Estados Unidos, que ha compartido su tecnología con nosotros. Lo que Estados Unidos no sabía o no pensaba o no quería es que en España pues somos muy espabilados, no somos tontitos y hemos mejorado y hemos prosperado muchísimo. Bien, si este gobierno no estuviera, de las fragatas F-110 que van a salir el año que viene, una detrás de otra, Estados Unidos nos hubiera comprado en unas fuentes dicen que 20 y otras que 40. ¿Sabéis eso el dinero que supone? Pues vale, pues eso. Y se ha suspendido. ¿Por qué? Por el gobierno que tenemos. ¿Alguien se va a fiar de este gobierno? Nadie. Pues nada, pues hasta aquí. Pues ya tenemos un poquitín más de historia, ya sabemos más cosas de nuestra historia y bueno, intercalaré algo por ahí y para que no resulte pesado y poco a poco pues llegaremos creo que hasta 75 hasta ahí y a partir de ahí oye quien quiera que estudie yo es que en el mundo están pasando muchas cosas y están pasando tantas cosas a la vez que se tienen que contar. Pues bueno amigos, pues eh, un abrazo muy grande, soy Tony Garcés, un abrazo muy grande desde Valencia, España. Os deseo a todos que tengáis mucha salud y que Dios os acompañe. Hasta mañana y mañana más que, pues no lo sé. Por cierto, esto está grabado. Esto es un falso directo. Y está grabado el día 13 del 11 del 2021 por la noche. Y tenemos, si no se ha ido nadie, 93 seguidores. O si no ha llegado nadie, no lo sé. Bueno, que Dios os bendiga. Mañana más.